esperaba exponer después de mis compañeros, que creo que también que su trabajo es más relevante, pero bueno, está bien, vamos a hablar todos igual. Yo mientras Leandro estaba hablando recién, pensaba, qué interesante, ¿no? Lo que este hombre dice y sostiene, a mí me costó el puesto, porque estaba hablando de ser fiel a los principios, pero bueno, se nota que hay otras cosas mejores predestinadas para mi futuro, y creo, muy importante, la posibilidad de haber trabajado con estas personas que están acá en esta mesa, en una relación que se daba muy interesante, porque cuando yo llamaba para molestarlos y preguntarlos y hacerles diferentes tipos de cuestionamientos, ellos me decían, pero vos sos del Ejecutivo Municipal y ¿qué haces preguntándonos esto? ¿No? O por qué, o cómo, y muchas veces confiaban realmente de que hubiese una verdadera intención. Básicamente lo que vale la pena comentar, o yo entiendo que vale la pena comentar, es que durante 3 años, un poco más de 3 años, pude constatar cómo estas afectaciones que nuestros médicos nos dicen son llevadas a cabo por medio del uso desaprensivo de pesticidas, muchas veces. Ponle la primera diapositiva. Muchas veces con la connivencia de funcionarios públicos o de miembros de organismos del Estado, y muchas veces por ignorancia. Pero en general, ¿sí? Y esto que yo les estoy mostrando acá, que vale decir que ya no soy más director de ambiente de Coronel Suárez, o sea, las filminas todavía tienen el logo, pero es porque fue el trabajo realizado, y de hecho toda la documentación que tengo para compartirles tiene esos logos porque es donde trabajé. Entonces, nosotros dimos intervención, ¿sí? Se informó con seriedad a muchos organismos de gobierno, Ministerio de Asuntos Agrarios, SENASA, acá mi compañero Lucas me había hecho una buena lista en la autonomía municipal, obviamente el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Asesoría Letrada, Consejo Escolar, en el Estado provincial al Ministerio de Asuntos Agrarios, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud de la Zona Sanitaria 1, al OPDS, a la Defensoría del Pueblo, al Gobernador, a la Universidad Nacional de La Plata, en la Justicia a la Asesoría de Menores e Incapaces, a la Fiscalía General de Bahía Blanca, a la Defensoría del Pueblo de la provincia que mencioné, en Estado Federal a la Secretaría de Ambiente de la Nación, a la UFIMA, al INTA, al SENASA, a la Defensoría de la Nación, a la Comisión Nacional de Discapacidad, y así una larga lista. Imagínense que el expediente tiene como 600 hojas, así que pidiendo ayuda básicamente, porque lo que estábamos relevando era una atrocidad. Estábamos relevando que teníamos entre 20 y 30 escuelas rurales, ¿sí? Para los que viven en la ciudad, escuelas rurales que les menciono que realmente en varias había 15, 20, 30 kilómetros hasta el siguiente pueblo, o sea, sumergidas en el ámbito de la agroganadería. Algunas tenían un feedlot al lado, algunas tenían los campos sembrados, no solo con soja, con cualquier siembra que requiera el paquete de agroinsumos, ¿no? Y lamentablemente, cuando empezamos a investigar, una de las directoras de la escuela me empieza a comentar que, bueno, que ella desde el año 2006 o 2007 era directora de esa escuela, y que ella venía viendo reiteradamente que era algo cotidiano, que mientras los nenes estaban en el recreo, pasaba el mosquito, ¿no? La máquina de aplicación de arrastro terrestre, y los nenes estaban ahí y sentían el olor, y hizo sus reclamos ante Educación, no recibió respuesta, hizo los reclamos ante la Dirección de Ambiente de Coronel Suárez, comenzamos la investigación y fuimos constatando, como les digo, que no había ninguna red, ¿sí? Ninguna red, era una caída al vacío directa, era todo irregular, no existe, en la actualidad, de hecho sigue siendo, me echaron hace un año, y hay 30 depósitos de pesticidas dentro del distrito de Coronel Suárez en la planta urbana, ¿sí? Lo peor que puede pasar en un depósito de pesticidas es un incendio de combustión incompleta. Si sucediera, 100 metros a la redonda de donde está ubicado el depósito, supongamos que tengan poca mercadería, tengan 20.000 litros de pesticida, cualquiera fuere. 100 metros a la redonda, según la ingeniería química, no queda nada con vida. Y tenemos depósitos de pesticidas al lado de escuelas especiales, al lado de jardines, cerca de hospitales. Entonces,
el descontrol que yo veía, que yo percibía en una docente que había hecho los reclamos ante educación y no había recibido respuesta, en informar al Ejecutivo, y el Ejecutivo lo que buscaba era formas de evasión. Informar al Ministerio de Asuntos Agrarios, y el Ministerio de Asuntos Agrarios lo que buscaba era, obviamente yo me sentía totalmente faltado del respeto, porque lo que buscaban era denigrar la investigación que se estaba realizando, y no era más que la constatación misma de lo que estaba sucediendo. La directora de aquel centro educativo, en donde los nenes pasan desde los 4 años, porque tiene las 3 facetas, ¿sí? Jardín, primaria y secundaria, desde los 4 hasta los 17 años, yo les voy a contar la mesa de exposición química a los que ellos están, digamos, obligatoriamente expuestos, porque nuestra educación es obligatoria en Argentina. O sea, fíjense lo paradójico de todo esto. Educación obligatoria de los 4 al menos hasta los 12, 13 años, hasta que arranque la secundaria, y esos nenes pasaban ese trayecto de su vida de 4 a 17 años en un contexto donde encontramos, yo después le traje varios para que ustedes se lleven, con el CIMA, con Damián Marino, de la Facultad de Química de La Plata, 3 tipos de pesticidas en agua de lluvia, en las 3 escuelas que logramos monitorear, y bueno, de las 20 y tantas vamos a monitorear 3. En el 100% de las escuelas encontramos pesticidas en agua de lluvia y en polvos en suspensión. O sea, esos nenes no solamente son fumigados cuando están en el recreo, no solamente comen alimentos que tienen residuos de pesticidas, que también nos hemos encontrado, no en este caso en particular en Coronel Suárez, pero ayer justamente me enteré de la última novedad que hubo con respecto de esto, el 80%, ¿no, Damián? 80-75% de los alimentos monitoreados contienen residuos de pesticidas. Entonces, aparte de eso, consumen el agua de las napas, que sin temor a mentir, sabemos inmediatamente que el campo, al estar tratado, tiene lixiviados y tiene por lo menos exceso de nitratos y nitritos. Aparte de lo que podamos encontrar cuando se hagan correctamente las muestras de procurando pesticidas. O sea, los chicos los chicos y las docentes y el personal auxiliar están sometidos a algo que para mí era tremendo, era no tolerable el quedarse con esa información. Y el ir comunicándola era también no tolerable, porque lo único que recibíamos era ausencias. O sea, imagínense que de todos estos organismos o funcionarios que fueron comunicados, solamente la Defensoría del Pueblo, quien emitió una recomendación de la provincia inicialmente por la cual se hace este trabajo, y la Defensoría de Nación, quien emite una recomendación después de haber recibido estos informes y otros, colaboraron en esta situación. El resto, ahí estamos esperando las cuestiones. Bueno, eso es lo que primero me sale de corazón, ¿no? Contarles que este era el panorama de trabajo, donde aparte teníamos una fábrica de pesticidas dentro de una de las localidades, ¿sí? Que ya no hablábamos digamos, de la batería liviana, sino que hablábamos de tambores de 200 litros kilos de dimetoato, que es un insecticida en estado sólido, ¿sí? Vamos pasando con alguna de las seguí pasando, que después vamos a volver a la de agricultura sustentable, que no es todo negativa, ¿no? Investigamos y descubrimos en Benito Juárez unos datos que también traje para compartirles. Bien, ahí estamos, una más para atrás. Ahí está. Esto era la foto que por ahí está un poco oscuro, pero atrás de los nenes que están en recreo es un mosquito aplicando pesticidas. Se ve la nube alrededor, abajo de las alas, ¿sí? Estas eran las fotos que sacó la docente que me mostró y que me denunció esta situación. Bien, sigamos. Lo que se constató fue la inoperatividad. O sea, en esto el título era, bueno, operatividad, fiscalización y control y legitimidad de estos aspectos. Bueno, no la había. La investigación lo que arroja es que no hay operatividad. El Ministerio de Asuntos Agrarios tiene 2 ingenieros agrónomos para 13 distritos, que cuando yo, dentro del mismo distrito donde ellos tenían la oficina, su propia oficina, les pedía que vinieran a constatar una denuncia, tenía que conseguirles el gasoil desde la Dirección de Medio Ambiente. Imagínense cómo iban a poder ir al 13º distrito más lejano. Bien, con otra. Esta es una carta que escribe la docente a su inspectora superiora, diciendo hasta cuándo tengo que tolerar que me fumiguen a los nenes en horario de clases. Esta docente, después de muchas charlas, idas y venidas, fueron 2 o 3 años de trabajo y de mucho compartir, la directora la tuvieron que jubilar por discapacidad, después de estar 5 años expuesta a este tipo de prácticas, o más de 5 años. Ella sufre un síndrome que se llama superposición, que es cuando las vainas de mielina que recubren los nervios se van deteriorando, y obviamente después se le encontró endosulfán
sulfato y el otro también en sangre, ¿sí? Todo esto es el cuadro de situación, la directora de la escuela en donde están los nenes de 4 años a 17 años expuestos de esta manera. Esa es la escuelita, se llama El Relincho. Bien, otra. Esta es la foto cuando ella llega a la escuela un día a las 7 de la mañana, antes de empezar el turno de escuela, y el aplicador en el alambrado de la escuela, comenzando o terminando. Muchas veces se discutió con los aplicadores y en el momento de la disputa se iban. Otra. Esta es la realidad. Hoy hace un rato estábamos, que quería que lo veas, Enrique, estábamos discutiendo un proyecto de ley sobre bidones de agroquímicos. Esta es la realidad que vivimos en las chatarrerías de los pueblos y de las zonas rurales, en donde cada uno de esos bidones puede contener diferentes caldos, ¿sí? Diferentes grupos de sustancias que son tremendas. Imagínense que eso está a suelo abierto, a cielo abierto, y la persona, no sé si se ve allá, la persona que está cortando los bidones no tiene ningún tipo de protección, ¿sí? Bien, otra. Esto me ponía la piel de gallina. Me paró una vuelta en el pueblo un señor apicultor, que aparte era fanático del fútbol, y me dice: Emanuel, tengo que contarte algo. Me pasó algo. Fui el otro día a la canchita donde juegan las inferiores, que teníamos un torneo, y cuando fui a levantar los tambores de basura, llevé al basural, no a la planta de reciclado, sino al basural. La gente todavía no se acostumbra a que hay en el lugar una planta de tratamiento de residuos. Y casi se me muere el perro. Cuando llegué de nuevo a casa, el perro estaba tirado, lo tuve que dar no sé cuántas pichicatas para que sobreviva. Le digo: bueno, contame un poco más. A ver, que fui a ver al lugar los tambores. En el mismo barrio, en el mismo pueblo donde está la fábrica de pesticidas, que yo les mencioné, dimetoato, que es insecticida sólido, que produjo ya varios incendios con nube tóxica en el pueblo, dentro del pueblo, los muchachos, para quien tenga algo de conocimiento, digamos, los residuos especiales tienen un tratamiento especial. No pueden ser utilizados para ninguna otra cosa que no sea la revalorización de los materiales y la disposición final si lo requiere. Los muchachos habían vendido los tambores y la gente del club había hecho los tarros de residuos donde jugaban las inferiores de tambores de dimetoato con pedazos de piedra de dimetoato adentro, y gracias al cielo ningún nene se le cayó un alfajor ahí adentro y lo levantó y lo comió, porque si no estaríamos contando una tragedia. Esa es nuestra realidad cotidiana, ¿sí? O sea, y a ustedes les llegará en la ciudad a través del alimento, pero esto es lo que se vive. Esta es la agroindustria, el agronegocio, ¿sí? Uno más. Bueno, la inscripción a los registros de organismos de control, esto significa, es una inmensa mentira. De 5 aviones, de 5 aeronaves que despegan del Aeroclub de Coronel Suárez a realizar tareas de aeroaplicación, una está inscripta y con la inscripción vencida, las otras 4 ni existen para el Ministerio de Asuntos Agrarios. Otra. Estos son algunos de los libros que en la Secretaría o la Subsecretaría de Ambiente de la Nación están escondidos en el subsuelo, donde ya en el año 2004, 2005, 2006, 2007 hubiésemos podido leer esto mismo que yo constaté, nada más que escrito por la Secretaría, una parte que se llama UNIDA, que es la Unidad de Investigación, a la izquierda. Abajo algunas noticias del CASAFE, algunas organizaciones no gubernamentales de Suiza, quienes recibieron también con gusto para saber qué pasaba en nuestras regiones con las cuestiones de los pesticidas. Y ahora volvemos para atrás, al inicio, que les quiero contar que no es todo negativo, ¿no? O sea, es un trabajo que nos trae una cruda realidad, pero una cosa que insistíamos mucho hoy más temprano era a los legisladores y a los abogados que estaban construyendo cuerpos de ley, ¿no? Hoy mismo, horas atrás, en donde yo, por lo menos desde mi visión, después de escuchar lo contundente de Medardo, de Damián, lo que vamos a escuchar de Damián Berseñasi también, yo no puedo aceptar en esta misma reunión si después alguno de ustedes quiere empezar a hablar acerca de las cuestiones económicas. Yo no lo puedo aceptar, porque estamos hablando de esto que estamos hablando y tenemos que volver a centrar el eje en la vida y en la salud. No podemos ahora de golpe y porrazo decir, como se le ocurrió a alguien decir en la reunión anterior, bueno, pero es muy difícil fiscalizar, así que tenemos que buscar algún pasito intermedio para ver cómo hacemos. El pasito intermedio es decir, esto está pasando. Cuando reconozcan nuestros funcionarios públicos, nuestros organismos de gobierno, hoy en el Senado,
esto está pasando, las universidades que internamente reconozcan que están los poderes corrompidos, etcétera, etcétera, recién ahí el resto de las organizaciones, el pueblo, la gente de salud, vamos a estar pensando que algo serio viene. Si yo hoy, en la reunión de hoy, después de haberlo escuchado a Medardo, escucho que alguien dice, bueno, pero es muy difícil, vamos a ver cómo hacemos y por las dudas saquemos esta ley. Es una mentira. Es una mentira. Tenemos que decir, bueno, reconocemos que esto pasa. Por lo tanto, no podemos digamos, llevar adelante una ley de bidones de agroquímicos que no habla de un cese de la actividad contaminante. Por lo menos en un horizonte lejano. Vamos para atrás hasta... Quiero mostrarles respecto de agroecología, porque cuando me tenía que sentar con el ejecutivo, que me querían comer los ojos claramente, tuve que investigar cómo se podía hacer para hacer... uno más atrás, para atrás. Tuve que investigar y resulta ser que, grata sorpresa, en la misma provincia de Buenos Aires había un campo de 600 hectáreas, donde el campo era asesorado por un ingeniero agrónomo que después nos conocimos y que trabajamos mucho juntos, don Eduardo Cerdá, y don Juan Quiere era el dueño del campo, en donde hacía 20 años que estaban haciendo prácticas de tendencias agroecológicas y hacía como 10 o 14 años que no usaban pesticidas. Ni hablar que nos fuimos de cabeza para investigar cómo podía ser que eso pasara y que no tuvieran la pérdida, porque todas las reuniones y todas las discusiones que teníamos en el Consejo Deliberante o en otros organismos de gobierno por esta cuestión eran, no, vos me estás quitando la zona productiva, no podemos hablar de salud. Esto era crudísimo para mí, pero era la realidad. Me estás quitando la productividad, estás hablando después de suelo improductivo, no podemos hablar de salud. Investigamos y resulta ser que en el campo de al lado de Don Juan hay un campo de Grobocopatel, creo, no sé si de 4.000, 6.000 hectáreas, no sé. Bueno, los cuadros que ustedes van a ver, acá habla de el manejo agroecológico, qué cosas contempla, y de forma extensiva, en 600 hectáreas. Y el convencional, qué cosas contemplan. El siguiente cuadro, lo que van a ver es la comparación. El de arriba es el cuadro de evolución de carnes, porque Don Juan es agroganadero. ¿Sí? Esto es... Sí, aunque las precipitaciones bajaron, a veces estuvieron casi ausentes, hubo etapas de sequía, el ganado de esta persona que tenía un campo sano no solamente aumentaba y aumentaba y aumentaba de peso, sino que en un momento, porque don Juan tiene esa filosofía, dijo, mire don Eduardo, dice, hoy vamos a dejar de darle ivermectina a las vacas porque si se alimentan de un suelo sano, van a estar sanas. Eduardo lo miró, el ingeniero agrónomo lo miró y dijo, y bueno, está un poco loco don Juan, porque pero bueno, si usted quiere son sus vacas. Dejaron de usar hace no sé cuántos años ivermectina, ¿sí? Descubrieron, aparte de eso, que el bosteo de la vaca al dejar de usar ivermectina retomaba toda, digamos, se reconstituía totalmente en el suelo cuando de la otra manera se momifica, ¿sí? Entonces don Juan tiene un suelo que es impresionantemente sano y lo de abajo son las producciones del campo de Grobocopatel y del campo de don Juan. Pero don Juan no usa, sí, de trigo, ¿no? Don Juan no usa nada de pesticidas, no genera gastos en insumos, no genera gastos, después creo que hay un cuadro más, en energía, no genera enfermedad y tiene una tranquilidad inmensa, porque es lo que él le pedía al agrónomo. Mire, don Eduardo, yo lo que quiero es tener tranquilidad. Tranquilidad para producir y tranquilidad para dejar a mis hijos una tierra viva y no una tierra muerta, ¿sí? Ahora, cuando yo llevo y presento todo esto, el siguiente. Estos son los cuadros del uso de energía y de cómo fueron disminuyendo el uso de pesticidas. El cuadro de arriba, sí, creo que hay urea, gasoil y fosfato. Y fueron haciendo, realmente el declive es impresionante. Impresionante. Este campo en la actualidad supera los rindes de los campos tratados con pesticidas. Tienen, digamos, y la diferencia está en el manejo. Ellos usan, por ejemplo, como un herbicida, entre comillas, siembran trigo con trébol rojo, ¿sí? Entonces, cuando cosechan el trigo, el trébol rojo cubrió la superficie de la tierra, no deja lugar a las buenezas o malezas, y después encima cosechan el trébol rojo o lo pastorean. Ahora, esto yo lo comprendo, ustedes lo comprenden, y yo me pregunto, ¿cómo puede ser que en el resto de las 22 escuelas rurales, porque esa, la última escuela rural donde se fumigó, por la cual a mí me echan por presentar ante la justicia la situación, tiene una protección ambiental hoy, de 1000 metros alrededor? Ahora yo me pregunto, si el Ejecutivo sabe esto, si las autoridades provinciales lo saben, si hoy el Senado lo sabe, si las autoridades nacionales lo saben,
que se puede producir de esta manera, porque me he cruzado con la gente del INTA y del IPAF en el campo de Don Juan, hemos comido juntos un asado, yo no porque soy vegetariano, pero hemos estado juntos, hemos hecho las conclusiones de la visita al campo de Don Juan juntos, y después yo me los quiero comer asados porque cuando llegan a su ámbito de trabajo se quedan mozzarella, ¿sí? Entonces, yo me pregunto, ¿realmente podemos seguir pensando si la solución está ahí, es más rentable? Por cada dólar invertido en un campo agroecológico devuelve 4. Es mucho más rentable que un campo donde se usa agroinsumos. Yo me pregunto, ¿a dónde más hay que tocar? ¿Qué más hay que mencionar para que esta sea la alternativa? Bueno, creo que eso está bien.